Hola, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de una introducción de qué es el modelo von Neumann. La arquitectura von Neumann, propuesta por John von Neumann en 1945, describe un computador de programa almacenado donde las instrucciones y datos comparten una misma memoria. En el modelo, la CPU, o la unidad central de proceso, incluye la unidad de control, que coordina la ejecución, y la unidad aritmético-lógica que realiza cálculos. Ambas se conectan a la memoria de trabajo a través de un bus común, es decir, el procesador lee instrucciones, que es el programa, y los datos del mismo en el mismo espacio de memoria. Ejecuta paso a paso cada instrucción y guarda los resultados. Este diseño resultó revolucionario frente a las primeras computadoras de los años 40, como ENIAC o Colossus, que tenían programas fijos cableados internamente. Reprogramarlas requería literalmente reenviar cables, un proceso laborioso que podría tomar semanas. El concepto de von Neumann permitió almacenar instrucciones en memoria y cargarlas como si fueran datos, simplificando enormemente la programación de la máquina. Sin embargo, esta ventaja introduce una limitación clave, dado que memoria, instrucciones y dispositivos de entrada y salida comparten el mismo bus de comunicación. La CPU no puede leer una instrucción al mismo tiempo que accede a datos. En la práctica significa que por cada instrucción la CPU debe esperar a que el bus esté libre. Este fenómeno se le conoce como cuello de botella de von Neumann y suele limitar el rendimiento global del sistema. En resumen, la arquitectura von Neumann es simple y universal, pero paga el precio en velocidad al tener un único canal de datos. Componentes principales. Una máquina von Neumann típica consta de 4 bloques fundamentales, que es la unidad central de procesamiento, o CPU, que incluye la unidad de control, y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control lee y decodifica cada instrucción del programa, determinando qué debe hacer la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica lleva a cabo las operaciones matemáticas y lógicas que requiere cada instrucción. Memoria principal es un conjunto de celdas numeradas o direcciones únicas que guardan datos e instrucciones en el mismo espacio. La CPU carga desde allí la siguiente instrucción a ejecutar y los datos necesarios para esa operación. Esta memoria suele ser de acceso aleatorio. Por eso se le suele llamar a esta memoria principal memoria RAM. Dispositivos de entrada y salida son los componentes que conectan la computadora con el mundo exterior, por ejemplo un teclado o ratón. Envía datos al sistema y un monitor o impresora, son dispositivos de salida, reciben los resultados de procesamiento. La entrada y salida permite intercambiar información con el usuario u otros sistemas. Bus de sistema. Conjunto de líneas físicas que interconecta la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. El bus actúa como una autopista de datos por la que viajan instrucciones y la información entre componentes. Imaginemos, por ejemplo, que el bus es un convoy de transporte, todos los vehículos comparten la misma vía, que son las instrucciones y datos, y cada vez que la CPU necesita algo, una instrucción o dato, utiliza ese bus. En conjunto, estos componentes forman la base de cualquier ordenador. Von Neumann. La CPU procesa órdenes, la memoria almacena programas y los datos, y la unidad de entrada y salida, la entrada y salida, comunica con el exterior y el bus que los conecta, ¿vale? Ejemplos de sistemas basados en von Neumann. Ordenadores personales y servidores. La mayoría de los PCs modernos está inspirado en von Neumann. Por ejemplo, los procesadores Intel x86 de Intel Core y AMD Ryzen implementan una arquitectura con memoria RAM compartida para datos e instrucciones. De igual modo, los chips ARM Cortex AM, usados en móviles, tabletas y embebidos, parten de la misma idea. Tienen CPU, memoria unificada y entrada y salida conectadas por buses compartidos. Dispositivos móviles y sistemas embebidos. En smartphones, tablets y dispositivos de Internet de las Cosas encontramos procesadores de arquitectura von Neumann, ARM, MIPS, RISC-V, etc. Esos SoC, System on Chip, integran CPU, memoria y periférico en un solo chip, todo con memoria común. Por ejemplo, los microcontroladores básicos, MCUs, sencillos, controlan electrodomésticos, juguetes, suelen usar una variante simple de esta arquitectura. Consolas retro. Las videoconsolas clásicas son esencialmente mini ordenadores dedicados. Por ejemplo, la Nintendo NES de 1985 utiliza una CPU Ricoh 2A03 basada en el procesador de 8 bits MOS 6502, funcionando a unos 1.79 MHz. Esta CPU ejecutaba el código de los juegos cargando desde cartuchos usando la memoria unificada de la consola. En resumen, las consolas de 8 o 16 bits empleaban un solo procesador central con memoria compartida para gráficos, sonido y datos, siguiendo el modelo von Neumann.
Microcontroladores básicos y sistemas integrados. Hay dispositivos muy simples que implementan von Neumann de forma elemental. Estos microcontroladores tienen un bloque de CPU con unidad aritmética lógica y más unidad de control, una pequeña memoria RAM o ROM unificada y puertos de entrada y salida en chip. Según se explica en la literatura técnica, estas arquitecturas simples se usan en microcontroladores sencillos y sistemas embebidos donde la velocidad no es crítica, pero la sencillez sí lo es. En estos ejemplos, PC, móviles, consolas, MCU, la esencia es la misma, el procesador central que lee las instrucciones de memoria y las ejecuta secuencialmente, es decir, una a una, ¿vale? Limitaciones del modelo von Neumann. A pesar de la simplicidad, la arquitectura von Neumann tiene varias desventajas. Cuello de botella del bus compartido, como ya vemos en el modelo, CPU, memoria, entrada y salida comparte el mismo canal de comunicación. Esto impide que la máquina cargue una instrucción mientras simultáneamente manipula datos en memoria. En la práctica, cada acceso a memoria se realiza de forma secuencial, de modo que la CPU debe esperar para leer o escribir. Este retraso se traduce en un rendimiento limitado, pues el procesador pasa tiempo ocioso esperando respuestas del bus. Velocidad máxima limitada. La arquitectura von Neumann es conocida por ser más lenta comparada con variantes de buses separadas. Tal y como señala la literatura, este modelo no está exento de desventajas. La más importante es la velocidad de funcionamiento limitada. En otras palabras, la necesidad de compartir el bus reduce la frecuencia efectiva de operaciones para programas con gran demanda de memoria. Por ejemplo, cálculo intensivo, la CPU puede quedar frecuentemente bloqueada a la espera de datos. Escalabilidad reducida en entornos paralelos. Otro de los problemas que tiene este modelo es si intentamos añadir múltiples CPU para procesar en paralelo, aparece otro problema. En un SMP, multiproceso simétrico, todos los núcleos comparten la misma memoria física y el mismo bus. Esto significa que varios núcleos compiten por el ancho de banda de memoria. Cuantos más procesadores haya, más saturación del bus ocurre. Eventualmente se agrega más CPU. Eventualmente agregar más CPU no incrementa el rendimiento porque todos esperan al bus. Es por eso que diseños SMB, SMP, multiproceso simétrico, tradicionales difícilmente pueden escalar más allá de decenas de núcleos. La alternativa es MPP, asigna memoria local a cada nodo para reducir este conflicto. En resumen, el principal problema de rendimiento del modelo von Neumann es el limitado al flujo de información entre CPU y memoria. Este es un cuello de botella que afecta tanto a la memoria de ejecución como a la eficiencia en configuraciones paralelas. La evolución de la arquitectura. Para superar estas limitaciones se han desarrollado variantes y complementos del modelo original. Está la arquitectura Harvard, propone memorias separadas para datos e instrucciones. En lugar de un único bus hay un conjunto de buses dedicados a leer datos y otro a leer instrucciones. De este modo la CPU puede acceder simultáneamente a ambos espacios. Este paralelismo reduce el cuello de botella de von Neumann, mejorando el rendimiento en ciertas aplicaciones. Históricamente, la versión pura de Harvard se empleó en sistemas donde la velocidad es crítica, por ejemplo DSPs. Harvard modificada, ¿vale? Esta es otra alternativa para superar los problemas de la arquitectura de von Neumann. Combina aspectos de von Neumann y Harvard, ¿vale? Se emplean memorias separadas, pero comparte un bus común de direcciones datos. Es como un híbrido. Al inicio del ciclo se cargan por separado, pero se envía al procesador por el mismo canal. Este enfoque, también llamado arquitectura mixta, ofrece un compromiso, mantiene cierta eficiencia en velocidad sin renunciar totalmente a la flexibilidad y simplicidad de von Neumann. Muchos procesadores modernos utilizan conceptos parecidos a Harvard modificados internamente. Multiprocesamiento, SMP y sistemas masivamente paralelos, MPP, ¿vale? Para aprovechar múltiples núcleos o procesadores se usaron esquemas SMP y MPP. SMP, multiprocesamiento simétrico, varios procesadores comparten toda la memoria. Aquí cada CPU puede acceder a cualquier parte de memoria compartida, pero todos usan el mismo bus, agravando el problema de saturación. Como vimos, esto limita mucho la escalabilidad de SMP. Para solucionarlo, se usa MPP, procesamiento masivo en paralelo, asigna a cada procesador su propia memoria local y utiliza una interconexión dedicada entre nodos. De esta forma, cada CPU trabaja casi independientemente, evitando el cuello de botella. RISC versus CISC. Otro aspecto de evolución del diseño del conjunto de instrucciones. Los procesadores históricos basados en von Neumann, como los x86 de Intel o AMD, usa CISC, que es conjunto complejo de instrucciones. En cambio, muchos chips modernos como ARM, RISC-V, MIPS, etc., optan por RISC, conjunto reducido de instrucciones. La arquitectura RISC define instrucciones sencillas y optimizadas para ejecutarse en uno o pocos ciclos.
Esto simplifica el hardware, menos transistores y facilita técnicas de paralelismo interno, pipeline. En contraste, CISC procura integrar mucha lógica en cada instrucción compleja. En la práctica, esta evolución combina con la base von Neumann, por ejemplo, un procesador ARM o Intel ARM RISC, Intel CISC sigue leyendo instrucciones y datos de una memoria común, solo que difieren cómo codifican las operaciones. Otro avance también se ha agregado memorias caché, pipelines de ejecución, unidades vectoriales, etcétera, que también ayuda a amortiguar el cuello de botella original, pero el concepto fundamental sigue siendo el mismo: CPU más memoria más bus. Analogías visuales: para que quede más claro podemos usar comparaciones mentales. CPU igual a cerebro del sistema. La CPU coordina el funcionamiento tal como nuestro cerebro coordina actividades, coordina tareas y ejecuta operaciones. Coordina tareas, acordar lo que coordina tareas se encarga la unidad central y ejecutará operaciones se encarga la unidad aritmético-lógica. Memoria, despensa biblioteca, contiene recetas o instrucciones y los ingredientes de datos. Ingredientes son datos. La CPU va a la despensa, memoria, a buscar lo necesario. Bus de datos, la autopista. Imagine el bus de una carretera de información. Instrucciones y datos circulan por ahí entre CPU, memoria y entrada y salida, y solo puede trasladar una cantidad limitada a la vez. Por eso se congestiona. Procesamiento igual línea de ensamblaje. El flujo de un programa en von Neumann se parece a una cadena de montaje. Primero se carga una instrucción de memoria, luego se ejecuta con la unidad aritmético-lógica y se produce un resultado. Ese resultado tal vez almacena de vuelta en memoria o se envía a un periférico. Después se pasa a la siguiente instrucción, siguiendo siempre un orden secuencial. Como en una fábrica, cada paso toma su turno y el proceso continúa de forma lineal. Conclusión. Puntos clave del modelo von Neumann. Programa almacenado en memoria unificada. Von Neumann introdujo la idea de guardar instrucciones y datos en la misma RAM. La CPU lee secuencialmente cada instrucción de ese espacio común. Componentes básicos. Todo sistema von Neumann tiene una CPU que está compuesta por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, memoria, entrada y salida y un bus compartido. Estos bloques son el corazón de la arquitectura. Cuello botella en el bus. El diseño con un solo bus limita la velocidad y la concurrencia, y por eso es importante conocer sus limitaciones y ver cómo arquitecturas posteriores, Harvard, SMP, multicore, etcétera, buscan superarlas. Estos puntos resumen en esencial cómo funciona y qué pieza costa y cuál es su principal reto. Pues nada, voy dejando hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, podéis darle vuestro like. Y sin más, me voy despidiendo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.